Bueno, vamos a comenzar a revisar un poco los conceptos del trabajo práctico número 7, que es técnicas, ¿sí?, de radiofrecuencia. La primera parte se trata de lo que sería la parte de modulación, ¿sí?, de cómo es la transmisión, ¿sí?, de una señal y de qué tipos de transmisiones, ¿sí?, se conocen. El primer caso, sí, estamos hablando de lo que sería una señal portadora, sí, y una señal moduladora, así que ya podríamos ir pensando, sí, que estamos en una condición de lo que sería transmisión de AM. Lo mismo para el caso del ejercicio 2, ¿sí? Y luego lo que tendríamos que ir considerando cuáles serían las diferencias entre trabajar con transmisión AM, transmisión FM, ¿sí? Y lo que se diría la parte de modulación, ¿sí?, de fase. Estos son los primeros, ¿sí?, ejercicios y finalmente tenemos el número 6 que está, ¿sí?, representado en lo que sería codificación, ¿sí?, QPSK en este caso, ¿sí?, después está BPSK, ¿sí?, 8PSK, etcétera. ¿Sí? Son distintas formas de codificar. Haciendo un pequeñísimo, ¿sí?, repaso, ¿sí?, de lo que usted viene en teoría, ¿sí?, podríamos decir que para el primer caso, ¿sí?, y para ver las distintas configuraciones que tenemos, ¿sí?, podríamos pensar, en este caso tenemos, según, ¿sí?, lo que yo quiero transmitir, ¿sí?, la forma que voy a adaptar para justamente modular esa señal. En este caso pensemos en la señal de un determinado micrófono, ¿sí?, la señal de voz pasa por un micrófono, ¿sí?, la cual va captando cómo sería la forma, ¿sí?, del sonido, ¿sí?, pero de forma eléctrica, y luego lo que tengo, sí, es una señal portadora. Entonces, la modulación de amplitud, ¿sí?, lo que hace es a través, ¿sí?, de la señal del micrófono y una determinada señal, en este caso sería onda portadora generada por un equipo de transmisión, yo haciendo el producto de las dos señales, ¿sí?, lo que voy a lograr es obtener una señal que sería de AM. Fíjense que en este caso, la envolvente, ¿sí?, que tenemos aquí, correspondería a lo que sería el mensaje y la parte, ¿sí?, la señal portadora generada por el transmisor, ¿sí?, es justamente la que está siendo generada por el equipo que tengo. Tengan en cuenta que la generada por el transmisor, ¿sí?, es una señal de más alta frecuencia. Entonces, en cuanto a eso, existe lo que sería el índice de modulación. El índice de modulación, ¿sí?, es la relación que existe, ¿sí?, se lo dejé, ¿sí?, anotado por aquí arriba, entre la señal del mensaje, ¿sí?, la amplitud del mensaje respecto, ¿sí?, de la amplitud de la portadora. ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿sí?, dependiendo de qué índice de modulación, ¿sí?, yo vaya a tomar, por ejemplo, acá tenemos un 50%, la relación entre la amplitud del mensaje y la portadora es 0,5, ¿sí? Más abajo tenemos el 100% y finalmente si yo me excedo, ¿sí?, de lo que es el índice de modulación, voy a tener, ¿sí?, algo de este estilo. Cosa que me va a generar un inconveniente, ¿sí?, a la hora de poder tratar, ¿sí?, la frecuencia. En el caso que tenemos aquí arriba, ¿sí?, esta imagen, ¿sí?, que tenemos en este caso, ¿sí?, fíjense, tenemos por un lado lo que sería el mensaje, ¿sí?, la envolvente, ¿sí?, o esta señal que tenemos, ¿sí?, aquí en verde. Luego tendría la señal de la portadora y el producto de las dos señales, ¿sí?, es lo que en donde yo lograría, ¿sí?, el mensaje. Fíjense, en este caso, si lo miramos con el otro ejemplo, ¿sí?, u otro ejemplo en color verde, yo tengo mi mensaje, ¿sí?, que es esta señal, ¿sí?, que si la miro, ¿sí?, la tengo, puede ser el sonido de un micrófono, ¿sí?, o un canal de música. Aquí tendría lo que sería la portadora, ¿sí?, fíjense que la portadora claramente tiene una frecuencia más alta y el producto de las dos señales, ¿sí?, como resultado tendría, ¿sí?, algo de este estilo. Habría que ver en este caso cuál es la relación entre AM, o sea, mejor dicho, entre la amplitud de la moduladora, ¿sí?, y la amplitud de la portadora. Bueno, claramente, sí, acá lo pueden encontrar, sí, muy fácilmente. Si miramos un poquitito el ejercicio 2, fíjense que tenemos, ¿sí?, una señal, ¿sí?, que
de 25 a 25 kHz, ¿sí? Y se quiere transmitirla con una señal, o sea, utilizando técnicas de modulación de M, con una portadora, ¿sí? Que teníamos en el ejercicio 1. Entonces lo que hay que hacer, justamente el diagrama en frecuencia, en donde yo tengo la señal de la ¿sí? moduladora, la portadora, ¿sí? Que ya habíamos visto que era la que tenía ¿sí? mayor frecuencia, esta que tenemos ¿sí? aquí. Y luego, ¿sí? ¿Qué va a pasar a ser el resultado ¿sí? de AM? Bueno, justamente la moduladora se corre tanto para frecuencias negativas, ¿sí? Como ¿sí? para frecuencias positivas. Es decir, en este punto, ¿sí? Tengo la frecuencia de la portadora, menos, ¿sí? Lo que sería F, este caso que tengo acá, la inferior del mensaje, y la frecuencia de la portadora más lo que sería la suma, ¿sí? O este tramo que tengo aquí de F. Fíjense que en este caso, ¿sí? Ya saben cuánto, ¿sí? Vale la frecuencia de la portadora, la puedo encontrar muy fácil. ¿Qué va a pasar con lo que serían ¿sí? los distintos formas de modulación? Bueno, en este caso, fíjense, vamos al caso ¿sí? de amplitud, ¿sí? Amplitud modulada. Claramente la amplitud modulada, ¿sí? Yo tenía el mensaje de la portadora, ¿sí? La moduladora, que es donde está mi mensaje, la portadora, la que viene del generador, y el producto de las dos, ¿sí? Me genera una variación de amplitudes. Si esto yo lo veo, ¿sí? En frecuencia, si igual al diagrama de frecuencia, tengo una frecuencia central, ¿sí? Y la frecuencia central menos lo que sería la moduladora y la frecuencia central o la frecuencia de la portadora más la moduladora. Frecuencia modulada, ¿sí? Fíjense que en frecuencia amplitud modulada yo cambio ¿sí? el valor de la amplitud. En frecuencia modulada yo lo que estoy cambiando sería el valor de la frecuencia. Fíjense que en este caso, ¿sí? Yo tengo una determinada portadora, pero en el producto de los dos lo que va cambiando ¿sí? es los cruces por cero, donde la señal va cruzando por cero. Es decir, el mensaje se encuentra ¿sí? justamente en los cruces por cero. ¿Cómo quedaría el espectro? Bueno, el espectro tiene ¿sí? esta forma, ¿sí? O más puntualmente, ¿sí? algo de este estilo, donde yo tengo una determinada frecuencia de la portadora, de vuelta por parte del generador, y lo que tengo son todos, ¿sí? Fíjense que en este caso tengo una serie ¿sí? de pulsos ¿sí? alrededor de la portadora que corresponden a la modulación o a la frecuencia o a la modulación de frecuencia. Podríamos verlo sí, de esta manera. Si yo tengo una determinada frecuencia central en 10 MHz y en su ancho de banda tengo los distintos ¿sí? componentes del resto de las frecuencias que va cambiando ¿sí? para enviar el mensaje. Finalmente tengo lo que es la modulación por fase. ¿sí? La modulación por fase se caracteriza por justamente generarme distintos cambios de fase, ¿sí? donde cada cambio de fase ¿sí? representa ¿sí? un determinado ¿sí? código ¿sí? o valor. Entonces el mensaje lo voy a encontrar justamente en los cambios de fase. Entonces, si lo veo en frecuencia, en este caso la amplitud no estaría modificada y la frecuencia sí se mantendría ¿sí? constante. Bueno, sí, fíjense que claramente cada una de las codificaciones y cada una de las modulaciones tiene ¿sí? sus pros y sus contras. Por ejemplo, AM, todos saben que es una forma de difusión, ¿sí? o broadcasting, ¿sí? que es barata. ¿sí? Claramente es la difusión más amplia ¿sí? de radio. Es justamente el transmisor y el receptor de AM son de bajo costo, ¿sí? Haciendo que las radios de AM tengan ¿sí? una alta difusión. Claramente la contra principal que tiene es el ruido, ¿sí? ¿Y por qué se genera ese ruido? Bueno, porque las señales de ruido se van montando ¿sí? en la amplitud de la señal. Entonces, en cuanto a eso, ¿sí? Claramente cuando uno va escuchando, por ejemplo, en su vehículo y va sintonizando alguna radio de AM, claramente cuando pasa por una fuente de interferencia, si el ruido es de magnitudes importantes, no deja ¿sí? escuchar absolutamente nada de la transmisión del mensaje. ¿Eso por qué? Bueno, porque justamente el ruido se monta ¿sí? en lo que sería la amplitud de la señal.
Lo otro que tiene que es un ancho de banda, ¿sí? Que es reducido. Si miramos lo que sería la frecuencia M, claramente cuando escuchan FM van a ver que el alcance es mucho más limitado, la distancia es más corta, ¿sí? De radios de FM. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra el mensaje? Bueno, el mensaje claramente se encuentra en el cambio de frecuencia, tiene mayor ancho de banda, ¿sí? Piensen, sí, eso también, que al tener mayor ancho de banda, yo también tengo mayor calidad de la transmisión del sonido. Me escuchen una canción en AM y escuchen una canción en FM y van a ver que son cosas totalmente distintas. Y lo otro, lo que es para lo que sería cambio de fase, yo tengo una determinada, ¿sí? Codificación, ¿sí? Con el cual yo puedo, ¿sí? Transmitir el mensaje. Hasta ahí sería la comparación de las tres formas, ¿sí? De modulación. Vamos a mirar un poquitito, ¿sí? Lo que sería, ¿sí? O a qué se refiere, ¿sí? Con lo que sería el caso de una constelación QPSK, ¿sí? Este Q quiere decir que tengo, ¿sí? 4 símbolos, ¿sí? Después podría tener 8 PSK, 16 PSK, 32 PSK. Y ahora sí vamos a ver cómo queda representado esto que tenemos aquí. Fíjense, QPSK, ¿sí? Yo tengo, ¿sí? Los 360 grados, ¿sí? En el cual yo puedo dividir lo que sería este círculo, ¿sí? En 4 posiciones. Es decir, dependiendo, ¿sí? Del valor de fase, o mejor dicho, dependiendo en cuántos, ¿sí? Divido este círculo, yo puedo obtener, ¿sí? 4 posiciones que van a corresponder a lo que sería, ¿sí? Las distintas fases. Por ejemplo, en el caso que tengo acá, ¿sí? Yo divido en 4, ¿sí? Quiere decir que tengo, que me voy dividiendo, ¿sí? Mi gráfico, ¿sí? 364, me quedaría en 90. Entonces, tengo, por ejemplo, si yo al mensaje le estoy generando lo que sería una fase, ¿sí? De 45 grados, ¿sí? Tendría que mandar una codificación 1-1. Si quisiera asignarle 135 grados, ¿sí? Les tendría que estar mandando lo que sería 0,1, menos 135 grados 0,0 y menos 45 grados 1,0. Es decir, supónganse que yo envío el mensaje 11010010. Quiere decir que yo voy pasando de una señal que está 45 grados a una fase de 135 positivo a una de 135 negativo y a lo que sería una de menos 45. Es decir, que la señal va a estar recibiendo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Distintos, ¿sí? Valores de fase. Fíjense que en los cambios de fases yo voy a tener este código, ¿sí? Binario. ¿Por qué binario? Bueno, primero, ¿sí? Tengo, ¿sí? Dos símbolos. Y en este caso voy a tener 4 códigos distintos que va a corresponder a QPSK. Entonces, para el caso que tenemos acá, fíjense, la fase inicial en este caso es 135. 135 le estaría correspondiendo a 0,1. Mido, ¿sí? Esta otra fase, ¿sí? Que fíjense que en este caso, ¿sí? Sería 1,0, menos 45. El tercer valor correspondería a 45 positivo, es decir, estaríamos aquí. Y finalmente el último sería menos 135, que correspondería a 0. Es decir, que a lo largo del tiempo yo habría mandado el código, o sea, yo tendría que decodificar una vez enviada esta señal el código 01101100, que corresponden a cada una de estas fases. Por ejemplo, si luego vendría otra fase de menos 135, yo estaría enviando nuevamente un 00, o si hubiera enviado un 11, acá tendría que haber puesto una fase de 45 grados. Luego tenemos 8 PSK, ¿sí? Es decir, con 8 PSK yo lo que voy a hacer, voy a dividir esta gráfica, ¿sí? Que tengo acá en el doble. Si bien acá tengo 4 valores de fase, en 8 PSK, ¿sí? Voy a tener 8 valores de fase. Es decir, voy a tener que encontrar
¿sí? Por ejemplo, voy a tener 0 grados, 45, 90, 135, 180, menos 135, bueno, 270, menos 45, ¿sí? Y así tendría completo, ¿sí? Lo que sería una codificación, ¿sí? De 8 símbolos. 16 PSK, bueno, sería, ¿sí? Algo similar. Es decir, que yo lo que tendría, ¿sí? Cuando uso 8 PSK, voy a tener 8 fases, ¿sí? Distintas. 16 PSK, voy a tener 16 fases distintas. Es decir, voy a estar dividiendo cada 22,5, ¿sí? grados. Entonces, lo que me va a permitir, si el sistema QPSK, es poder realizar una codificación y decodificación de mensaje, ¿sí? Para evitar lo que sería la parte más importante, ¿sí? Es el ruido. Pero la contra que tiene es que yo tengo que saber cómo está sincronizada la secuencia. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque no es lo mismo, ¿sí? Arrancar con menos 45, es decir, tengo que tener alguna referencia de la frecuencia que estoy, ¿sí? Recibiendo. A eso se refiere con, ¿sí? Tener este símbolo y para poder leerlo correctamente tengo que saber en qué momento, ¿sí? Debo empezar a recibir y transmitir. Es decir, tengo que tener algún tipo de sincronización o saber cuál es el inicio de la señal recibida. Lo que tenemos más aquí abajo, ¿sí? Esto lo han visto, ¿sí? Muy probablemente, ¿sí? Dentro de la facultad. Si no, miren a lo que sería la torre de la estación meteorológica. Y esto es una antena, ¿sí? Claramente esta es una antena, ¿sí? Del estilo, ¿sí? Ranurada, en el cual yo tengo un determinado soporte, ¿sí? Un conector, la rejilla, ¿sí? Y una, ¿sí? Determinada bocina de alimentación. Dependiendo de la aplicación que vaya a utilizar, las antenas pueden ir variando. Si uno piensa en la antena del router Wi-Fi, no tiene esta característica, claramente no es igual a esta, el router Wi-Fi, el router que poseen ¿sí? en sus casas. La antena del celular tampoco tiene estas características, no es de estas características, y menos, mucho menos una antena de radio, ¿sí? Por ejemplo, la radio del auto, o una antena de televisión, televisión digital abierta, si quiero empezar algún ejemplo, que también es distinto a esto que tenemos. ¿De qué depende? Bueno, un poco depende de la forma de la antena o la forma constructiva de la antena, depende un poco de la señal que yo quiero transmitir. No es lo mismo transmitir una señal de Wi-Fi, ¿sí? Que anda en el orden de los 5 o 2,4, 5 GHz, dependiendo ¿sí? del router de cada uno, ¿sí? De sus domicilios, sí que transmitir ¿sí? en lo que sería, por ejemplo, una señal de AM, ¿sí? Que anda en el orden de 590 kHz. Entonces, el formato de la antena o el diseño de la antena, ¿sí? Va a estar, o por ejemplo una antena satelital, ¿sí? O para comunicarme con un satélite. Claro, lo han visto, ¿sí? En el plato de DirecTV. Cada una de las antenas, ¿sí? O el formato, ¿sí? De la antena va a depender justamente, ¿sí? De lo que yo quiero transmitir y de sacarle la mayor, ¿sí? Eficiencia, ¿sí? Al sistema. Hay un concepto, ¿sí? Que es el de ganancia, ¿sí? O el de antena isotrópica. ¿Qué quiere decir antena sí, isotrópica? Que justamente irradia en todos los sentidos, ¿sí? De igual manera. Es decir, para todos, mejor dicho, todos los sentidos, en todas las direcciones, ¿sí? Va irradiando de igual manera. Piensa en el caso de una lamparita, ¿sí? Que está en una habitación, ¿sí? Y esa lamparita, ¿sí? Ilumina, ¿sí? Para todos lados igual. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el concepto sí, de antena omnidireccional? Bueno, que irradia para todas las direcciones de forma igual. Y el concepto de antena direccional que apunta ¿sí? O está dirigido hacia ¿sí? Una determinada ¿sí? dirección. Ese sería el caso de una antena ¿sí? Del estilo ¿sí? dirección. Entonces, en este caso, ¿sí? En el caso que estamos ¿sí? revisando ¿sí? ahora, tenemos que las antenas se caracterizan ¿sí? Por su diagrama ¿sí? de irradiación. ¿Qué es el diagrama de irradiación? Bueno, el diagrama de irradiación a mí lo que me está mostrando claramente es la forma ¿sí? En la cual ¿sí? Se está propagando la onda ¿sí? electromagnética.
Fíjense que en este caso, ¿sí? La omnidireccional envía en todos los sentidos y la direccional, ¿sí? Hacia un lado. Hay que tener cuidado que aparecen lo que se llaman, ¿sí? Lóbulos, ¿sí? Lóbulo principal, ¿sí? Para este caso, y lóbulos secundarios, pero puede haber algún lóbulo, ¿sí? Que por la forma, ¿sí? De constructiva de la antena, esté irradiando, ¿sí? De forma, ¿sí? Inversa, ¿sí? Al sentido que nosotros, ¿sí? Estamos intentando transmitir la señal. Y después aparecen, por ejemplo, los lóbulos laterales, ¿sí? Entonces, mirando si un poco, si uno de los ejercicios, ¿sí? O el diagrama, ¿sí? De lo que sería el diagrama de radiación, salteando un poco algunos de los ejercicios, fíjense que en este caso tenemos lo que sería un diagrama de radiación de una antena, ¿sí? En donde claramente yo tengo la bocina, ¿sí? Aquí en el centro, ¿sí? Es decir, de donde está saliendo, ¿sí? La onda electromagnética, y fíjense que en este caso estoy, ¿sí? Irradiando, ¿sí? Hacia, ¿sí? 0 grados. Aparecen lo que serían los dos lóbulos laterales, ¿sí? Aquí, y aparecería, ¿sí? El lóbulo, ¿sí? Trasero, o back se llama en este caso. Algo que me preguntan es, ¿qué pasa, ¿sí? A medida que yo quiero, o que quiero ver, ¿sí? Según la apertura o el ángulo de apertura, ¿qué pasa, ¿sí? Con la señal? Bueno, fíjense que en este caso, ¿sí? La primera línea es 0 dB, es decir, acá tengo, ¿sí? La mayor, ¿sí? Potencia de la señal. En el costado, en la línea de costado, tengo menos 1 dB, menos 2 dB, ¿sí? Y menos 3 dB, sí, que era el ancho de banda. Fíjense que en este caso, ¿sí? El ancho de banda de 3 dB, ¿sí? O ya lo recordarán también como frecuencia media, que un poco fue una de las prácticas anteriores que estuvimos viendo. Si yo quisiera fijarme en qué ángulo, ¿sí? Estoy transmitiendo la mitad de la señal. Bueno, entonces me fijo en menos 3 dB que pasa, y fíjense que en este caso entre 337,5 y 22,5 grados, es decir, acá tendría justo 45 de apertura, es donde yo encontraría, ¿sí? Los menos 3 dB. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, fíjense que los lóbulos laterales tienen mucha menor potencia, ¿sí? Que el lóbulo principal, y el lóbulo trasero también, ¿sí? Entonces, emite señal de forma contraria, ¿sí? O inicial, sí emite, pero sí es mucho menor, ¿sí? Que el lóbulo, ¿sí? Principal. Mostrado así un poco, ¿sí? Con colores, fíjense que en este caso, en color rojo tendría el lóbulo principal, ¿sí? Si yo quisiera encontrar, por ejemplo, la ganancia, ¿sí? A 45 grados, estaría en menos 6 dB. Respecto a los lóbulos laterales, está en menos 8 dB, que aquí tendría lo que sería el máximo. Y para lo que sería la parte trasera, ¿sí? O el back, ¿sí? Estaría así en el orden de menos 6 dB. Me expresé esto, recuerden que está así por ahí, por ejemplo, expresado en veces, y recuerden que en dB, si en este caso estaríamos, ¿sí? Siempre utilizando 10 por el logaritmo. Acá, ¿sí? Dependiendo, ¿sí? De la forma, ¿sí? De la señal, yo tengo, por ejemplo, esto es una antena Yagi, ¿sí? Cómo está representado el lóbulo de radiación. Fíjense que en este caso, aquí yo tengo X, ¿sí? Y y Z hacia arriba. Y el lóbulo, ¿sí? Principal, ¿sí? Fíjense que está haciendo a través del eje, ¿sí? ¿Cómo queda representado el lóbulo de radiación? Bueno, ¿sí? Yo tengo entre 0, ¿sí? 360, ¿sí? Si yo estoy viendo esto, o sea, esto, el diagrama ahí aplastado, ¿sí? Justamente, ¿sí? Entonces el lóbulo de radiación, yo lo que tengo es, ¿sí? La forma, ¿sí? De onda, ¿sí? Fíjense que esto es como si esto estuviera cortado, ¿sí? Imagínense que lo corto, ¿sí? De arriba, ¿sí? Hacia abajo. Entonces de esta forma yo lo que estoy viendo, ¿sí? Es el diagrama, ¿sí? De irradiación. Según, ¿sí? Lo que sería cada uno, ¿sí? O los ángulos, ¿sí? De visión. Mirando un poco los ejercicios, sí, que siguen. Sí, bueno, después lo que tengo, sí, mm, más que nada, revisar un poco el concepto de ganancia de una antena. Si recuerden que una antena no tiene ganancia, no existe lo que sería la parte de ganancia de una antena.
pero a lo que se refiere con el término ganancia es cuánto más irradia respecto de una antena isotrópica. Ese es el concepto, sí, de ganancia de la antena. Después, el caso que tenemos es el arreglo de antenas, ¿sí? La idea del arreglo de antenas, o sea, supónganse que yo quisiera captar una señal que viene, ¿sí? De 90 grados. Claramente con este diagrama de radiación que tengo aquí, es poco lo que voy a captar. Vamos a ir a un caso, ¿sí? Más puntual. Imagínense que estamos, ¿sí? en esta condición, ¿sí? Viene una señal de 90 grados. Claramente acá, en 90 grados, yo la ganancia que tengo es prácticamente nula, ¿sí? Entonces, si yo tengo una antena receptora que tiene este diagrama de radiación, en 90 grados la realidad es que estoy muy jugado porque no voy a captar nada. ¿Qué opciones tengo? Puedo rotar la antena. Bueno, si roto la antena y la alineo, ¿sí? Con lo que sería 90 grados, tendría un máximo de la señal. Pero cada vez que estoy o que cambia, ¿sí? El sentido donde yo voy rotando, voy a tener un problema. Voy a tener que justamente girar la antena. Y girar antenas y alinearlas, ¿sí? Es algo bastante complicado. Por lo que a mí lo que me conviene utilizar es un arreglo de antenas. Es decir, yo voy poniendo varias antenas, ¿sí? Una al lado de la otra, ¿sí? A una determinada distancia. Entonces, en cuanto a eso, puedo hacer, ¿sí? Un barrido, ¿sí? A lo largo de un determinado ángulo. Eso se llama, ¿sí? Arreglo, ¿sí? De antenas. El arreglo de antenas, ¿cómo se ve? ¿Sí? Bueno, se ve con el diagrama de radiación de una de las antenas, ¿sí? Multiplicado por lo que sería el factor de arreglo. Por ejemplo, el caso de esta foto que tenemos acá, cualquier torre, ¿sí? Que ustedes levanten la cabeza y vean, ¿sí? En la ciudad, van a ver que tiene un arreglo de antenas. Fíjense, acá tengo una antena, ¿sí? Que supónganse que está apuntando al sur. Otro, ¿sí? Par de antenas, ¿sí? Que está apuntando, ¿sí? Hacia el sudoeste. Otro arreglo de antenas, otro par de antenas que apuntan al oeste. Y así sucesivamente. Ya sea tanto para transmitir o para recibir, ahí lo que estaría logrando con este arreglo de antenas, ¿sí? Es obtener una variación, mejor dicho, una irradiación a lo largo de los 360 grados. Acá en este caso sería lo mismo. Olvídense de esta que por ahí es direccional, pero el resto, ¿sí? De las antenas, fíjense que están puestas en configuración de arreglo, cosa que me permite, ¿sí? Barrer, ¿sí? Todo un área así determinada que en vez de estar con una antena y rotándola, ¿sí? De esta forma yo tengo varias antenas fijas y de esa manera logro, ¿sí? Una mayor cobertura. Bueno, ¿cómo encuentro lo que sería el diagrama, ¿sí? O lo que sería el arreglo, ¿sí? O lo que sería el factor de arreglo? Fíjense, en este caso tengo el patrón de radiación de una antena Yagi de 5 elementos, es decir, con 5 palitos, ¿sí? La antena Yagi, recuerden que es esta, ¿sí? Que tenemos, ¿sí? Aquí. Cada uno de estos se llama elementos, así que acá estaríamos, ¿sí? En 5 elementos y tendría, ¿sí? Un determinado, ¿sí? Diagrama, ¿sí? De irradiación. Ese diagrama de irradiación, ¿sí? Es algo de este estilo. Fíjense que es similar a que estamos, ¿sí? Viendo recién. Y después lo que tengo, ¿sí? Un factor de arreglo, es decir, que el producto, ¿sí? De el factor de arreglo, ¿sí? En decibeles del caso A por lo que sería el diagrama de irradiación, me estaría dando justamente el área de barrido, ¿sí? Delante. Entonces, en este caso, tendría que mirar, o sea, tendría que ser el producto, ¿sí? Gráficamente de lo que sería el patrón de irradiación y el factor de arreglo y encontrar a los 30 grados, ¿sí? Qué es lo que está, ¿sí? Sucediendo. Bueno, una vez que hagan eso, sí van a poder encontrar cuál será, ¿sí? La ganancia en ese punto. Fíjense que acá está dado 0, menos 10, perdón, menos 5, menos 10, ¿sí? Y acá, ¿sí? Recuerden que está puesto, ¿sí? En relativo, ¿sí? Y acá lo que tenemos un determinado radar, eso lo van a volver a profundizar, o sea, sepan que lo que sería la parte de radar y demás, lo van a profundizar en el trabajo práctico que viene, pero más que nada para que
hagan una especie de esquema, ¿sí? De lo que está sucediendo. Es decir, yo tengo un transmisor, ¿sí? Ese transmisor está justamente, ¿sí? Emitiendo una determinada, ¿sí? Señal, ¿sí? A través de una antena que pega en un determinado objeto, ¿sí? Puede ser una avioneta en este caso, muy esquemáticamente, y la señal sí vuelve. Es decir, yo tengo el transmisor que tiene una determinada potencia, ¿sí? Que en este caso podríamos decir que vale 700 watts. Luego, ¿sí? Paso por una antena que tiene, ¿sí? Una ganancia, ¿sí? De 14.000 veces. Habría que pasarlo en dB para que quede más cómodo si quieren. Y está trabajando 9,5 GHz. La potencia, ¿sí? Emitida va a ser la potencia del transmisor por la ganancia de la antena, ¿sí? Que va a pegar, ¿sí? Esa señal que está puesta en color rojo va a pegar en mi objeto. En este caso pasa una avioneta, ¿sí? Esta avioneta tiene una determinada, ¿sí? Área de recepción, ¿sí? Y luego, ¿sí? La señal que rebota en la avioneta esta vuelve a lo que sería mi radar, el cual va a estar recibiendo la potencia, ¿sí? Reflejada. Entonces, ¿cómo quedaría la situación? Bueno, la situación es, tengo, ¿sí? Una potencia transmitida, ¿sí? Multiplicado por la ganancia. Al estar a un determinado radio, ¿sí? La señal o la densidad de potencia, ¿sí? Que recibe, ¿sí? Este objeto, que pega en el objeto, se convierte en una densidad de potencia que va a depender de lo que sería la potencia emitida en punta de la antena dividido 4pi por el radio al cuadrado, y la que se va a reflejar de mi objeto va a ser el radar cross section o el área, ¿sí? De recepción fija de lo que sería nuestro avión, multiplicado por lo que sería la densidad de potencia que le pega, ¿sí? Al avión. Nuevamente, cuando, ¿sí? Empiece a volver la señal, ¿sí? Recibe 4pi de radio al cuadrado de atenuación, ¿sí? Nuevamente estaríamos en el caso de acá, y la recepción, ¿sí? O lo que va a poder recibir la antena va a ser la densidad de potencia recibida, ¿sí? Que la tenemos aquí, que es la reflejada dividido 4pi por el radio al cuadrado, multiplicada por el área, ¿sí? Eficaz de la antena, ¿sí? El área eficaz de la antena depende del lambda, ¿sí? La ganancia de la antena y 4pi. Es decir, si trabajara un poco, ¿sí? Con la expresión, tendría que llegar, ¿sí? A algo de ¿sí? De este estilo. Entonces, acá estaríamos en el mismo caso, si yo estoy con un transmisor, con un receptor, ¿sí? Quiero saber qué densidad de potencia recibe este avión. Bueno, conozco la distancia que estoy, conozco cuánto vale la ganancia, la potencia transmitida, y aquí sabría cuánta, ¿sí? Potencia está recibiendo, ¿sí? El avión que tengo, ¿sí? Aquí. Bueno, estos son algunos ejemplos, ¿sí? De antenas, ¿sí? Más que nada, ¿sí? Tener en cuenta el concepto de lo que es la parte de transmisión, ¿sí? Distintas formas, ¿sí? De modular señales, y respecto de las diferencias de cada una, ¿sí? De las antenas, o que sepan que no todas las antenas sirven para las mismas, ¿sí? Aplicaciones.